Hola amigos de YouTube, mi nombre es Cristian Urgiles. El día de hoy vamos a hablar de dos temas, como es el modelo a pequeña señal con su aplicación y la operación en la región de ruptura inversa de los diodos Zener. Vamos a ello. ¿Qué es el modelo a pequeña señal? Es cuando el diodo opera en determinados circuitos, por ejemplo un amplificador, y se le aplica una señal de pequeña amplitud, superpuesta a un valor continuo de polarización. Como consecuencia de esta polarización, la corriente que circula por el diodo se puede descomponer en un valor continuo, la polarización, más un valor incremental de señal. Para comprender la aplicación del modelo a pequeña señal, representaremos una gráfica donde existe un voltaje CD y una señal BD que varía con el tiempo. Normalmente, los diodos, los fabricantes, vienen con la referencia de 0,7 voltios a 1 miliamperio. Representando esto en una gráfica, se obtiene la recta tangente. Y la recta tangente sería la inversa de la pendiente, la cual sería 1 sobre la resistencia incremental. Lo interesante de estos modelos de circuito es conocer la relación que existe entre el voltaje y la intensidad del diodo que ocupa. Ahora vamos a hablar el uso de la caída en sentido derecho del diodo en regulación de voltaje. El regulador de voltaje es un circuito cuya finalidad es proporcionar un voltaje constante de corriente entre sus terminales de salida. Es necesario que el voltaje de salida se mantenga constante como sea posible, a pesar de los cambios en la corriente o en la carga tomada del terminal de salida. En la siguiente imagen tenemos un esquema del regulador del voltaje, donde hay un voltaje de entrada, donde está conectado a una resistencia, el cual el voltaje de entrada aún no está regulado, pero al conectar un diodo Zener se regula totalmente el voltaje de salida. El modelo de diodo de alta frecuencia. Este modelo se puede usar en el análisis de circuito, donde intervienen señales de alta frecuencia. En estos circuitos aparece la capacitancia de agotamiento y la capacitancia de difusión, donde están conectados paralelamente con la resistencia incremental de la señal, de la pequeña señal. Los circuitos y diodos de alta frecuencia son denominados de alta frecuencia debido a que son colocados en secciones de un circuito donde la frecuencia debe ser mayor a 1 MHz. Tiene una capacitancia baja de difusión entre las regiones semiconductoras que conforman la unión PN, cuando las mismas se encuentran polarizadas en el mismo sentido. La operación en la región de ruptura inversa, diodo Zener. Bueno, de esto se trata que existen diodos especiales para operar específicamente en la región de ruptura. Estos diodos reciben el nombre de diodos de ruptura o más comúnmente conocidos como diodos Zener. La aplicación de los diodos Zener circula corriente en el cátodo y este es positivo con respecto al ánodo. Entonces, la intensidad y el voltaje tienen valores positivos. Los diodos Zener se utilizan como elemento de protección. Si se coloca un diodo Zener en paralelo con el circuito a proteger, el voltaje de fuente crece por encima del voltaje del diodo establecido, y el diodo conduce y no se deja que el voltaje que llegue al circuito sea mayor al voltaje del diodo de fabricación. No se debe usar cuando el voltaje de la fuente es mayor al voltaje del diodo por largos periodos de tiempo, pues en ese caso se daña el diodo. Se aplica acompañado de lámparas de neón o de descargadores de gas para proteger circuitos de descargas eléctricas por rayos. El regulador Zener en derivación. Se lo llama así porque el diodo Zener está conectado en paralelo con la carga. La función del regulador es proporcionar un voltaje de salida que es constante a pesar de las variaciones de la corriente.
Para esto se pueden utilizar dos parámetros y medir también lo realizado en su función. Se puede utilizar la regulación de línea y la regulación de carga. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchas gracias. Mientras que la relación de carga equivale a la diferencia del voltaje de salida sobre la diferencia de la intensidad de su carga.